que permanece. Amén. Padre, te rogamos, añade bendición a tu palabra. Bendícenos, Señor, con los dichos de tu boca. Bendícenos con la provisión espiritual. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre. Haz fluir tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros. Haz que tu Espíritu Santo traiga la ministración, Señor, de esas incunciones, Señor, ministeriales. Edifícanos en esta hora. Te rogamos y te suplicamos que nos abras tu palabra, que nos traigas luz, que nos traiga revelación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, venimos reprendiendo toda obra de las tinieblas, Señor. Venimos echando fuera toda obra, Señor, del enemigo, todo intento, Señor, por arrebatar, Señor, la semilla y el pan que tú has enviado para nosotros. En el nombre de Jesús te rogamos, ten misericordia. Permítenos, Señor, espigar, permítenos cosechar, Señor, en tu palabra lo que tú has dejado para nosotros. En el nombre de Jesús rogamos, suplicamos, Padre bendito, para que en esta hora, Señor, seamos edificados por tu palabra y que no salgamos de la misma manera que hemos llegado. Espíritu Santo, abre nuestros oídos, prepara nuestra mente y nuestro corazón, de tal manera que podamos recibir, Señor, lo que sale de tu boca. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien, estábamos hablando el día viernes, y a ver, acerca de Melquisedec. Ya llevamos varios días y hemos estado tratando de extraer todo cuanto Dios nos ha permitido. Sí, el 12 nos tocaba, ¿verdad? Muy bien, con la ayuda del Señor vamos a ver. Yo quiero concluir, pero tampoco quiero ir a la carrera. Fíjese, pues, 2 Corintios 3:11. ¿Por qué? Porque vimos el último día que el sacerdocio de Melquisedec dice que es eterno, ¿verdad? Y dice que permanece. Y por esa razón, porque es algo que permanece, estamos viendo las cosas en las cuales nosotros debemos de permanecer. Entonces, de las cosas que permanecen, dice acá 2 Corintios 3, habla acerca de la ley y acerca de la gracia, y habla acerca de cómo el antiguo pacto y el nuevo pacto tienen una diferencia. Dice, si usted se va al versículo 7, ahí mismo en el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, para que veamos qué es lo que se desvanece y qué es aquello que permanece. Dice, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, dése cuenta que tenemos nosotros, dice, hay gloria tanto en la ley como en la gracia, ¿verdad? Dice que acá se escribió con fuego en tablas de piedra. La Biblia dice que ahora escribe el Señor en nuestros corazones, ¿verdad? Y dice que esta era una gloria que se desvanecía, pero esta es una gloria que permanece. Ahora, lo interesante es que dice que se ve en el rostro. Amén. En el caso de Moisés. Y en nuestro caso se ve en el caminar. Por eso estamos viendo, ¿verdad?, que debemos de andar como él anduvo. Ahora mire entonces, dice, ese ministerio de muerte, este era un ministerio de muerte. Por lo tanto, el de Melquisedec es un ministerio de vida, y no solo de vida, sino de vida eterna, ¿verdad? Muy bien. Dice ahí, los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de esa gloria. Esa gloria, dice, se desvanecía. Por lo tanto, dice, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Muy bien, acompáñame al capítulo 15, de ahí mismo de Crónicas, perdón, es que como es con C también, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas, capítulo 15.
porque ese era el ministerio de muerte, un ministerio escrito, dice, con fuego en tablas de piedra, pero ahora estamos en el ministerio del Espíritu. Pero hay algo que es afín a esos dos ministerios, tanto a la ley como a la gracia, y es lo que quiero que veamos acá, porque fíjese que una de las cosas que vemos en la Biblia, no sé si usted se recuerda de un hombre que se llamó Icabod, que significa un hijo sin gloria, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque dice que el arca del pacto fue secuestrada, se la llevaron los enemigos de Israel, y entonces cuando le fueron a dar la noticia a la mamá estaba dando a luz en ese momento, y entonces le dicen, mira, a tu esposo lo mataron, era uno de los hijos de Elí, tu esposo se murió, y no solo eso, sino que también se llevaron el arca del pacto, y entonces en ese momento ella estaba dando a luz, y dice que le puso por nombre Icabod. Esta palabra Cabod es lo que significa gloria. Entonces, ¿ya tiene el segundo libro de Crónicas? Capítulo 15, verso 3 dice: por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. En su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, le buscaron y Él se dejó encontrar por ellos. Entonces, fíjese que una de las cosas que tenemos que ver nosotros es si no hay sacerdote, porque una de las funciones del sacerdote es enseñar. Entonces, si no hay sacerdote, no hay maestro. Por lo tanto, no tenemos conocimiento. Por lo tanto, dice que alguien que no tiene conocimiento, dice, por falta de conocimiento, el pueblo perece. Por eso es que dice que viéndose ellos en medio de la angustia, segundo libro de Crónicas, dice que entonces clamaron al Señor, le buscaron, dice, y Él se dejó encontrar por ellos. Sin sacerdote que enseñara y sin ley estuvieron ellos por mucho tiempo. Ahora nosotros entonces, mire qué tremendo, porque no podemos estar sin sacerdote, ni podemos estar sin una ley tampoco. Ahora, no es la ley del antiguo pacto, sino que la ley que tenemos ahora, y ya las hemos visto, ¿verdad? Hay una ley, dice, en nuestra mente, hay una ley en nuestro corazón, hay una ley de la fe también. Acompáñanos a la primera carta de Juan, capítulo 2. Entonces, fíjese, ¿qué cosas son las que permanecen? La gloria, ¿verdad? Creo que este era el 9 de los que estábamos viendo. 8. Entonces, mire, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 6. Dice: el que dice que permanece en Él, dice, debe andar como Él anduvo. Mire qué tremendo. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, otra de las facetas en donde se manifiesta, este es el 9, en el caminar, ¿verdad? Debe de andar como Él anduvo. Entonces, miremos cómo andaba el Señor. Hechos capítulo 10, verso 38. ¿Ya lo tiene? Dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo, mire cómo anduvo el Señor, haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, mire, si nosotros vamos a andar como Él anduvo, si vamos a caminar como Él caminó, y empezando por ahí, por el libro de los Hechos, mire qué tremendo, porque dice que las cosas que Él hacía, ¿qué eran? Dice que hacía el bien, ¿y qué más? Dice, andaba sanando también, pero dice que también iba Él y sanaba a los oprimidos. Fíjese que esa palabra oprimido, cuando uno va a verlo en la profecía de Isaías, déjeme ver si lo puse por acá,
Porque en el libro de Isaías dice, Isaías, cuando habla del ayuno, Isaías 58 me parece que es. ¿Sí? A ver, déjame ver, ahorita le digo, a ver. Isaías 58, verso 6. Fíjese pues, dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos. Y fíjese que esa palabra oprimido, dice el diccionario, esa palabra oprimido dice, es partir algo en pedazos. Entonces un oprimido es alguien que está hecho pedazos. Puede ser por varias cosas, ¿verdad? Mire qué más dice. Es agraviar, desmayar, alguien que es frágil, alguien que se rompe. Se recuerda aquel pasaje que dice, ¿verdad? Que cuando habla acerca del vaso frágil, ¿verdad? Que la mujer es un vaso más frágil. Entonces mire qué tremendo, porque dentro de los oprimidos que nosotros tenemos que buscar sanar, por un lado están aquellos que están hechos pedazos. ¿Por qué razón uno estaría hecho pedazos? No sé si alguna vez usted ha utilizado esa expresión, estoy hecho pedazos. ¿Nunca ha oído usted eso? Por cansado, vaya. ¿Qué más? Alguien que está cansado. ¿Qué más lo hace sentirse hecho pedazos? Por la enfermedad. Ya vamos llegando, ¿verdad? La enfermedad, la tristeza. ¿Por qué llega la tristeza? La soledad. La depresión. Ahí ya vamos llegando más al sentido del oprimido, ¿verdad? Porque eso es lo que hay que sanar. Fíjese que si uno se puede estar, ¿verdad? Uno llega del trabajo y dice, ay, estoy hecho pedazos, ¿verdad? Pero uno está hablando físicamente. Pero esos oprimidos es hechos pedazos de adentro. Entonces es hecho pedazos de adentro es porque hay tristeza, porque alguien se siente solo, porque alguien está deprimido. Y esas son las cosas que tenemos que ver nosotros cómo sanar. Amén. Entonces dice, si vamos nosotros a andar como él anduvo, tenemos nosotros que, por un lado dice, hacer el bien, y por el otro, sanar a todos los oprimidos. Ahora lo tremendo es que ahí dice, ¿verdad? Hay que sanar a todos los oprimidos, ¿por quién? Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Por el enemigo. Entonces, todas esas cosas, recuérdese, dice, hay una tristeza, dice, que es según el mundo, y esa trae muerte. Y hay otra tristeza, dice, que es según Dios, que esa te va a producir gozo después, ¿verdad? Pero primero te va a llevar, dice, hacia el arrepentimiento, para que pidas perdón, y entonces luego te va a producir gozo. Entonces esa tristeza que viene del enemigo, esa soledad que viene del enemigo, ¿verdad? La depresión que provoca precisamente, esas cosas son las que uno tiene que ir sanando. Ahora dése cuenta que el Señor lo va a hacer, pero el instrumento que va a utilizar somos nosotros. Por eso dice, tenemos que andar como Él anduvo, tenemos que caminar como Él caminó, tenemos que ir nosotros haciendo el bien y sanando a los oprimidos. Ahora lo tremendo de esto es que si usted termina de leer el pasaje, Hechos 10:38 dice, el cual anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué razón podía hacer eso? ¿Por qué razón podía sanar y por qué razón podía hacer el bien, sanar a los oprimidos? Porque Dios estaba con él. Entonces, mire, yo sé que todos nosotros hemos creído en el Señor para salvación, amén. Todos, yo creo que sí, todos somos salvos ahorita, ¿va? Y la pregunta es si el Señor está con nosotros, amén. Fíjese pues, ¿por qué los enemigos, hermano, de Israel? Y no me recuerdo el pasaje, pero hay uno donde dice, cuando va Balaán a maldecir a Israel, y entonces viene Balac y le paga para que lo haga. Y como él no puede,
Entonces viene él y le dice, mira, te voy a dar el secreto. Lo que tú necesitas es hacerlos que pequen contra Dios. Para que Dios se enoje con ellos, entonces los vas a poder destruir. Es más, Dios mismo los va a destruir. Entonces mire qué tremendo, porque el diablo sabe precisamente cómo hacer, ¿verdad?, para que nosotros seamos destruidos. Ahora nosotros tenemos que saber cómo bloquear también esas cosas. Ahora, por eso es que, hermano, este pasaje es bien tremendo. Dice, andaba entonces el Señor sanando oprimidos. Mire esto, Juan capítulo 10, verso 23. Dice, fíjese que me llamó la atención cómo empieza ese versículo. 10:23 de Juan dice, era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Fíjese pues, que era invierno, ¿verdad? ¿Y el Señor en dónde andaba? En el templo. Entonces, hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces como que funcionamos por estaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces llega el invierno y hay unos que ya se ausentan, ¿verdad? Y empieza a acercarse el verano y hay unos que son, hermano, hay unos que son primaverales, ¿verdad? Ni frío ni calor, ¿verdad? Aparecen ahí, ¿eh? Ya nada más calentó un poquitito más, ya no los ve uno. Enfría, hermano, y se nos va, porque, hermano, no tenemos punto medio, ¿verdad? Fíjese que yo he visto que el otoño antes sí, como quiera, marcaba un poquito, ahora ya no. Ahora se pasa de una vez así, estamos calientes y de repente amanecemos con frío y de repente para arriba caliente y luego frío, y cuando uno siente ya se vino el invierno. Eso cuando hay invierno. Ahora mire entonces, porque de pronto hay algunos, hermano, que no son como el Señor. Dice que el Señor era invierno y él andaba por el templo. Hay un pasaje donde dice, y entonces le dieron el libro y él leyó como acostumbraba a hacerlo. Entonces una de las cosas que dice la Biblia es, no dejando de congregarnos, porque, hermano, mire, no dejar de congregarse es no crear hábitos para alejarnos nosotros de la comunión de los santos. Amén. Entonces uno puede crear un hábito, el hábito de ir, por decirle, el hábito de ir solo el domingo en la mañana. Ya cumplí con Dios, ya me desocupé. O el hábito, ¿verdad?, de decir, no, mejor voy en la tarde, es cuando menos gente llega y así apoyo, ¿verdad?, para que se vea más gente. Pero crea uno el hábito. Mientras que lo que tenemos que hacer es hacerlo un modo de vida, algo que no podemos dejar de hacer. Por ejemplo, usted respira todos los días, ¿verdad? Bueno, solo los que roncan en la noche son los que tienen problemas, ¿verdad?, porque dejan de respirar por momentos. Así dicen, ¿verdad? Y de repente como que dejan de respirar, ¿verdad? Ya regresan otra vez. Pero, hermano, no puede dejar de respirar. Entonces, de la misma manera, fíjese, de la misma manera, el buscar al Señor, no solamente en nuestra casa, sino en medio de los santos. Y sabe que de pronto lo que nos falta, hermano, poder profundizar, poder llegar más adentro, es, hermano, realmente en poder alabar y adorar, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad. ¿Por qué razón? Porque mientras no tengamos esa experiencia, sabe que nos va a costar. A veces vamos a tener ganas, a veces no vamos a tener ganas, a veces vamos a sentir el deseo, a veces no lo vamos a sentir, a veces vamos a sentir la unción, ¿verdad? Y a veces no. ¿Pero por qué razón? Porque no hemos podido nosotros llegar hasta ese punto, le decía yo en la mañana, de entrar hasta el lugar santísimo. Cuando uno tiene esa experiencia, hermano, en todos los cultos, uno quiere poder llegar hasta ahí, porque uno sabe, hermano, que dice uno, es que nunca había sentido eso, nunca había experimentado eso, nunca había tenido la oportunidad. Uno siente o uno piensa que ya lo logró, ¿sí? Y uno se da cuenta que no hasta que tiene esa experiencia. Amén. Entonces, mire, por ejemplo, a veces vivimos nosotros muy preocupados por muchas cosas, muy centrados en muchas cosas, y pensamos nosotros que conocemos el lugar santísimo. Y yo le aseguro que sí conocemos el lugar santo, bastante, pero muy poco el lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque si no buscaríamos con más devoción todavía al Señor. Es hasta que uno tiene esa experiencia. ¿Por qué razón? Recuérdese que en el lugar santísimo, ¿qué era lo que había?
Solo el arca del pacto. Ahí ya no había nadie, no había sacerdotes, no había luz, no había nada. Solo estaba el arca del pacto. Y el que entraba ahí, solo era Dios y Él. No había nada más. Entonces, mientras nosotros, hermanos, no tengamos esa experiencia de estar frente a Él, es que mire, es una experiencia que cuesta un poquito explicarla, fíjese. ¿Alguna vez ha estado enfrente de un policía solito usted? Y que usted está a expensas del policía, ¿va? Y no sabe usted lo que va a hacer. O se lo lleva preso o le pide para una Coca-Cola. ¿Sí? Algo parecido es. Porque usted está delante del Señor y está a expensas del Señor. De que Él lo toque o no lo toque. Usted ya está ahí, ya llegó. Amén. El tribunal de Cristo, mire pues el tribunal de Cristo. Dice, es necesario que todos nos presentemos en el tribunal y todos vamos a llegar ahí. Pero ¿será que todos nos vamos a sentir igual? ¿Será que todos vamos a tener el mismo sentimiento? ¿Verdad que no? ¿Por qué razón? Porque el que sabe que lleva cuentas pendientes, ¿cómo se va a sentir? Mire, todavía no lo han juzgado, pero ya se va a sentir avergonzado. Yo le he dicho, ¿verdad? El que va desnudo, desde que llegó, ya está avergonzado. Y todavía falta que pase al tribunal. Lo mismo sucede cuando nosotros llegamos, hermano, hasta ese lugar santísimo, porque estamos delante de Dios. Entonces, delante de Dios, hermano, dice que nadie puede esconder nada, aunque uno trate. Pero, hermano, y mire, eso es como estar en una máquina de rayos X, vaya. Uno sabe cómo va, uno sabe cómo está. Y aunque uno trate de adorar y aunque uno trate, hermano, de elevar un canto ahí, hermano, ahí ya se acabó toda la finta, vaya. Porque ahí está uno delante del mismo Señor. Entonces, mire, por ejemplo, los sacerdotes. A los sacerdotes se acostumbraba, dice que les ponían una cinta en la cintura. Y entonces entraban hasta el lugar santísimo. Y dice que llevaba unas campanitas en la vestidura y esas iban haciendo ruido. Entonces, mientras oían el ruido, todo iba bien, ¿sí? El problema era que si dejaban de oír las campanitas, entonces empezaban a jalar los otros sacerdotes desde afuera, empezaban a jalar. Porque recuérdese que nadie podía entrar hasta el lugar santísimo. Entonces ellos empezaban a jalar. ¿Por qué razón? Porque sabían que como no había ruido, el sacerdote había entrado en pecado. Amén. Por eso dice la Biblia, los sacerdotes, dice ellos, tenían necesidad de ofrecer primero un sacrificio por ellos y después entonces poder oficiar a favor del pueblo. Entonces cuando entraba el sacerdote y si entraba mal, dice que entonces, hermano, ahí mismo el Señor aplicaba justicia y salía con los pies por delante, ¿va? Ahora, nosotros llegamos a la presencia de Dios y no nos vamos a morir, ¿sí? Pero el asunto es que al llegar ahí y examinarnos, no obtenemos lo que deberíamos de obtener. Amén. ¿Qué es lo que anhela usted de la presencia de Dios? Bueno, ¿cuántos han sentido la presencia de Dios? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que anhela usted que haga esa presencia? Porque mire, cuando usted se baña, ¿cuál es el propósito de bañarse? Limpiarse, ¿verdad? Si se echó fijador de pelo el día anterior, ¿cómo va a amanecer al día siguiente? Y aunque usted le haga y le haga, no, o sea, hay que darle y todo, y usted espera que esa condición cambie. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Cuando nosotros decimos, Señor, como dice ese canto, ¿verdad? Yo quiero entrar a adorar al santo lugar, ¿verdad? Todos queremos llegar hasta ahí, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué esperamos de esa visita al lugar santísimo? Que cuando estemos enfrente del Señor, ¿qué es lo que esperamos de Él? Porque mire, todos queremos, pero sí, ok, supongamos, ya llegó, ya está ahí, ¿y ahora?
una limpieza, una llenura. Y fíjese que yo sé que muchos probablemente han llegado a ese punto y cuando ya están ahí, no saben qué hacer. No saben qué hacer. ¿Por qué razón? Porque, hermano, recuérdese que dice que el Señor, ¿qué es lo que busca? Adoradores, en espíritu y en verdad. Entonces, usted y yo somos salvos, amén. Pero ser salvo y ser adorador no es lo mismo. El adorador es aquel que lleva una vida de experiencias con Dios. El adorador es aquel que lleva una vida entendiendo, hermano, las cosas de Dios, o al menos tratando de entenderlas. El adorador es aquel que sabe para qué lo salvaron y tiene una visión de a dónde va. Amén. Si uno no tiene esos elementos, uno llega y no sabe qué hacer. Es un sacerdote que no conoce su oficio. Amén. Entonces, por eso en la mañana, mire, en la mañana hablábamos de cómo Moisés dice que cuando vio lo que el Señor, o escuchó lo que el Señor dijo, que dijo, háganse un lado, voy a destruir este pueblo. Dice que él inmediatamente le dijo a Aarón, él ni siquiera vio que se estaba muriendo gente, sino que él estaba delante del Señor, pero escuchó las palabras del Señor y le dice entonces a Aarón inmediatamente, ¿sabes qué? Agarra tu incensario, ponle incienso, ve a incensar en medio del pueblo. Sale Aarón corriendo y cuando él sale corriendo de ese lugar es que se da cuenta que allá afuera se está muriendo la gente. Entonces corre, hermano, lleva el incensario, se pone en medio y se detiene entonces toda la muerte. Pero ¿por qué razón hizo eso? ¿Por qué Moisés le dijo que hiciera eso? Porque ellos conocían su oficio y sabían qué era lo que había que hacer para que el Señor detuviera toda esa matanza. Entonces, tomando otro ejemplo, se recuerden los días de David, que empieza el ángel a matar, ¿verdad? A causa del pecado de David, de contar el ejército y todo, dice que un ángel, hermano, se desata y entonces empieza a matar. Y entonces dice que vio David al ángel que se enfilaba para Jerusalén. Entonces vio la gran ciudad y dijo, no, dijo, esto está mal. Entonces le dice, Señor, yo fui el que pecó, yo me equivoqué. ¿Sabe qué estaba haciendo él en ese momento? Era como estar tomando el incensario, porque mientras Aarón corrió a ponerse en medio del pueblo, ¿qué hacía Moisés? Intercedía, ¿verdad? Moisés intercediendo y hermano Aarón inmediatamente iba a ponerse en medio del pueblo para detener todo. Entonces viene David, y en ese momento empieza a interceder. Y le dice, Señor, mira, estos no han pecado, estos son como ovejas, Señor, ¿sabes qué? Si alguien vas a matar, mátame a mí. Y entonces dice que el Señor le dijo al ángel, detente ahí. Y entonces le dice, tú vas a ir, David, y ahora vas a ofrecer un sacrificio ahí donde se detuvo el ángel. Mire, lo mismo que sucedió allá con Moisés y Aarón, pero como aquí el único que entendía todo lo que estaba pasando era David, viene a dice, detente ángel, ya estuvo la intercesión, fue lo que hizo Moisés. ¿Qué era lo que faltaba? El humo, ¿verdad? El olor grato. Entonces le dice, vas a ir a ofrecer un sacrificio, y es cuando va entonces David y ofrece el sacrificio. Entonces mire, todo eso es lo que se hace cuando uno está en el lugar santísimo, cuando uno está en la presencia de Dios. Amén. Por eso es que mire, uno tiene que aprender, hermano, a adorar. ¿Qué es adorar? Uno tiene que aprender el cántico nuevo. ¿Qué es el cántico nuevo? ¿Verdad? Mire, el cántico nuevo es una de las cosas más difíciles, vaya. Porque no es solamente decir, yo me recuerdo, mire, cuando yo llegué, ¿verdad? Nos convertimos, que uno empezaba con un aleluya, y era el aleluya en diferentes tonos, y uno decía que eso era adorar, ¿verdad? Entonces empezaba uno, aleluya, 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 pero no salió uno de ahí. Y después empezó a venir entonces el conocimiento, ¿verdad? Que el cántico nuevo no era eso solamente. Eso es, ¿sabe qué? Como cuando usted arranca el carro, ¿verdad? Eso es como para empezar. Porque luego el cántico nuevo es, y usted ve, por ejemplo, el cántico de los redimidos, ¿lo ha leído? Ahí en la Biblia. ¿En dónde está? Apocalipsis.
¿qué? 14, ¿verdad? Mire cómo dice pues. A ver, si alguien lo encuentra antes que yo. Dice, y estos cantaban. A ver. No, es que estoy buscando aquel donde dice, y cantaban, dice, el cántico, creo que dice el cántico de Moisés y el Cordero. A ver. En el siguiente es, ¿verdad? Dice, mire pues, habla de la bestia, de la imagen, citó es el verso 3. Dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Entonces, mire, quiero que vea esto. Dice, hay un cántico, ¿sí? Y entonces asocia ese cántico, dice, ¿con quién? Dice, es el cántico de Moisés, pero también es el del Cordero. Entonces recuérdese que Moisés es este de aquí arriba. Y el Cordero es el de abajo. Y lo tremendo de esto es que dice, uno se desvanecía y el otro no, o el otro permanece eternamente. Pero en el cántico, fíjese esto, en el cántico es donde convergen precisamente los dos. Y dice ahí, mire cómo dice el cántico, porque es lo que quiero que vea. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Después de estas cosas, mire, y se abrió el templo y el tabernáculo del testimonio en el cielo, y bueno, hasta ahí llega. Pero mire el cántico como dice, vea las expresiones. Dice, fíjese que empieza con alabanza. Mire, no sé si usted se recuerda, pero la alabanza no son los cantos rápidos y la adoración tampoco son los cantos lentos, ¿verdad? La alabanza habla de sus obras y la adoración habla de Él. Amén. Por eso mire cómo empieza. Empieza con alabanza y termina entonces con adoración. Dice, grandes y maravillosas son ¿qué? Tus obras. Está hablando de lo que Él ha hecho. Oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Entonces luego cambia y empieza entonces a hablar acerca de Él. Dice, Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán, adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Entonces mire qué tremendo, porque el cántico nuevo es alabanza y es adoración. ¿De qué se trata entonces? De que nosotros podamos no solamente decir aleluya, 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 aleluya. La otra, ¿verdad? Santo, 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 santo. Sino que alabar y adorar es que hablemos de sus obras, que hablemos de quién es Él. Amén. Entonces, llegamos nosotros y entramos, hermanos, hasta el lugar santísimo. Estamos en la presencia del Señor. Y estando ahí, ¿qué tenemos que hacer? Como el cántico de Moisés y el Cordero. Por eso, esa es una escuela nada más, para que nosotros aprendamos. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Mire, yo me recuerdo que hay un grupo musical
no un grupo musical, ¿verdad? Sino de hermanos así de hace mucho tiempo, que ellos grabaron, hicieron un canto con eso, que dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Y cómo seguía? Y glorificará tu nombre. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Y luego empezaba, aleluya, amén, aleluya, amén. Ahí sí entra el aleluya y el amén. ¿Por qué? Porque ya dije lo que Él es, ya hablé de sus obras, ahí sí ya entra. ¿Me explico? Entonces, mire, no podemos llegar y entrar a la presencia del Señor como que fuéramos, ¿cómo le digo yo? Como que Él fuera un desconocido, porque se supone que lo conocemos. Amén. Lo conocemos y aquí es donde viene la otra faceta. ¿Cómo conoce usted al Señor? Lo conoce como Salvador, ¿sí? ¿En qué otra dimensión lo ha conocido? Como Dios de misericordia. Porque mire, uno tiene que aprender a conocer al Señor. Amén. Por eso, mira, hay expresiones que uno tiene que ir eliminando, ¿verdad?, de su vocabulario. Así como aquel, ¿verdad?, de cuando algo sale bien. ¡Ay, qué suerte tuve! ¿Verdad? ¡Ah, qué bueno que llegué a tiempo! Y uno empieza a endosar entonces lo que Dios hace al qué bueno, al qué suerte, ¿verdad? Mientras que debemos de tener conciencia de que todo es por obra, por gracia del Señor. Entonces, mire, ¿cómo influye eso? Que cuando nosotros venimos al culto, como ya fuera todo se lo endosamos a la suerte, al yo soy muy bueno, al yo me levanté temprano, yo lo hice bien todo. Entonces, cuando venimos aquí, ¿qué obras hizo Dios en nuestra vida? Ninguna, ¿verdad? Porque unas fueron de la suerte, otras fueron de mis habilidades, otras fueron porque fui muy inteligente, otras fueron porque alguien me hizo un favor. Y como todo lo endosamos a todos lados y menos a la gracia de Dios, por eso cuando venimos y entramos al lugar santísimo, ¿de qué vamos a cantar? ¿Verdad? Entonces, mire, eso le pasó a los de Romanos, ¿se recuerda? Dice, ellos no tuvieron a Dios en su noticia. Entonces es algo que hay que cambiar, que tengamos a Dios en nuestra noticia y que empecemos nosotros a decir, gracias Señor porque salió este documento, gracias Señor porque finalmente mi mujer hizo la comida, Señor. ¿Verdad? ¿Sabe qué? Empezar a endosar todo. ¿A quién? A Dios. Es que mire, nosotros vivimos por Él. Amén. Entonces todo lo que nos pasa, mire, como dijo alguien, ¿verdad? Todo lo bueno que nos pasa somos nosotros y todo lo malo que nos pasa le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Pero ese es el concepto del mundo. Por eso tenemos que eliminarlo para que cuando lleguemos nosotros a ese punto de estar en su presencia, que nosotros tengamos, ¿sabe qué? Algo en nuestra boca que podamos expresar delante de Él. Entonces, mire, dice que el Señor, ¿por qué nos desviamos por acá? Porque andaba Él en el templo, dice. Era invierno y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Mire pues, miremos una más. Mateo capítulo 14, verso 25. ¿Ya lo tiene? Dice, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y usted conoce la historia, cómo se les aparece ahí, Pedro que quiere caminar. Pero lo que quiero que vea es esto, que dice ahí que era, ¿a qué horas? Cuarta vigilia. A las 3 de la mañana. Esa es la versión que 60. La internacional. Bueno, esa está más clara. Porque sí, la cuarta vigilia es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Entonces mire qué tremendo, porque a esa hora fue cuando el Señor se les manifiesta, se les aparece caminando sobre las aguas. Y eso es algo bien tremendo. ¿Sabe por qué? Porque dice, debemos andar
¿Cómo? Como él anduvo. Y una de las cosas era que el Señor andaba sobre el mar. Y hermano, hace algún tiempo hay una enseñanza ahí del apóstol Pedro cuando él decía que eso es andar uno por encima de la presión, por encima de los problemas, caminar uno por encima de la adversidad. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a caminar nosotros por encima de los problemas, por encima de la adversidad, no estar debajo de ellos. ¿Por qué? Si nosotros estamos debajo de los problemas, entonces vamos a vivir oprimidos. Amén. Si nosotros estamos, hermano, por debajo de todas las adversidades que hay en nuestra vida, entonces somos gente que vive oprimida. ¿Cuál es el problema, hermano, de vivir un oprimido? Sabe que el modelo, la forma de trabajar de los espíritus inmundos es precisamente primero oprimir para después poder poseer. Amén. ¿Oprimen para qué? Para crear, hermano, alguna fractura, para crear una fisura por donde infiltrarse, y una vez que lo encuentran, entonces ya pueden entrar y empezar a obrar. Empiezan trabajando desde afuera para luego infiltrarse y empezar a trabajar desde adentro. Por eso es que, mire, cada vez que nosotros nos vemos en medio de un problema, lo primero que tenemos que hacer es voltear a ver al Señor. Ahora, ¿a qué hora hacer? Entre las 3 y las 6 de la mañana. Mire, a esa hora suceden muchas cosas. Pero mire, yo ya tengo así comprobado. Yo estoy estudiando bien todo, calidad. Pero solo dan las 3 de la mañana. Y hermano, empieza una pesadez. Y a veces así dicen, ¿qué pasó? Si estaba bien. Y hermano, hasta me he parado a veces así, digo yo, no, aquí no. Y entonces empieza uno como a querer reprender. Y a veces, hermano, le confieso, me he tenido que ir a acostar. Porque, hermano, ya está uno y quiero uno escribir. Y cuando siento así, el dedo se queda en una letra así y como 3 hojas de estudio, ¿verdad? Pero de una sola letra. Hermano, una cosa pero pesada que se deja caer. A veces, hermano, digo, bueno, a lo mejor estoy cansado, me ha tocado, y digo, no, estoy cansado, me voy a acostar, hermano. Ya estoy, gracias Señor. Y hermano, empieza la batalla, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en medio de una lucha y de todo? Porque mi esposa es la que empieza a despertar. Ya, digo yo, Dios mío, me perseguía el diablo. Sí. Entonces, ¿sabe qué? En ese punto me doy cuenta y digo yo, entonces la pesadez de hace un rato no era que estaba cansado, no era que traía sueño, sino que se empieza a mover un mundo espiritual a esa hora. Por eso, mire, aún nosotros tenemos que aprender a andar por encima de esas opresiones espirituales, de tal manera que no nos doblegue. Va a decir usted, el hermano entonces lo doblegó, ¿para qué me hago el héroe, hermano, si no? Sí, de vez en cuando les doy un coscorrón y de vez en cuando lamentablemente me lo dan. Pero ¿sabe qué he entendido yo? Que tengo que tratar de estar por encima de eso, de no acostumbrarme a estar debajo. Amén. Por eso, mire, ¿qué dijo Pedro? Señor, si andar debajo del agua ya sé, ¿verdad? Lo que quiero es andar encima. Señor, ya sé qué es estar debajo de la influencia y del ataque y todo de los diablos. Lo que quiero es estar por encima de ellos. Por eso le dice, Señor, manda que yo vaya. Muy bien, ven para acá. Pero ahí entra el factor, hermano, que ministrábamos hoy en la mañana. ¿Qué fue lo que afectó, hermano, a Pedro? Porque mire, el plan ¿cuál era? Que Pedro llegara, tal Señor, vamos al barco, Señor, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque iba caminando y de repente, hermano, y empezó a tragar agua. Ahora, ¿pero qué fue lo que falló? La fe. ¿Por qué le falló la fe? Porque mire, la fe estaba al principio. No era que le faltaba fe al principio, la fe la tenía. Por eso caminó. Dijo, Señor, tú manda que yo vaya
y voy. O sea, en otras palabras, Señor, yo solo estoy esperando que me des vía. Tengo la fe, confío, creo. Y le dice, Señor, ven. Se baja y empieza a caminar. ¿Qué pasó? Tuvo miedo. Tuvo miedo porque nunca había estado por encima. Siempre había estado por abajo. Entonces empieza a caminar encima y le dio miedo. Entonces por eso en la mañana, ¿qué era lo que ministrábamos hoy? El miedo, el temor, el terror, fuera. ¿Por qué? Porque tenemos que estar por arriba, no por debajo. Tenemos que ir por encima de todo poder del enemigo. ¿No dice así la Biblia? ¿Os he dado poder, os he dado autoridad sobre qué? Dese cuenta, sobre, no debajo, sobre todo poder del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos da miedo. Ay, hermano, es que si lo reprendo y si en la noche se va a desquitar. ¿O no le atacan a usted esos pensamientos? No, es que el hermano reprende mucho, hombre, y luego ahí está uno en la noche luchando y todo. Si de eso se trata. ¿Sabe cuándo van a dejar de molestar? Cuando usted ya no les tenga miedo. Lo que les permite operar y trabajar es el miedo. Dicen, es que nos tiene miedo, pues es que podemos ir, vamos a moverle las ollas a la cocina. ¿Vea? Y ahí está uno. No, hombre, es que fue una olla que dejamos mal puesta. Y de repente la esposa, ¿verdad? No, si no se quedaron ollas ahí. El gato empieza a... Mire, nosotros, hermano, mire, es que esas cosas yo las vi desde niño, pero nos poníamos a orar en la mañana como nos poníamos, ¿verdad? Ella nos ponía. Y hermano, no aguantábamos mucho. Ella era la que seguía. Pero hermano, llegaba un punto a veces así, en los que nos levantaba, íbamos todos ahí, y de repente, hermano, empezaba ella a orar y nosotros ahí con ella, y de repente en el techo, era un techo de lámina el de la casa, de lámina esa de zinc, y se empezaban a pelear los gatos ahí arriba. El gaterío ahí arriba. Y hermano, nosotros allá abajo con unas colchas así encima, hermano. Y le daba uno, porque la hora, y a veces mamá, que si reprendía algo, lo que fuera y todo, y los gatos ahí arriba. Y hermano, y nosotros como de unos 8 o 10 años, algo por ahí andábamos. Y hermano, le daba uno. Pero usted ya está grandecito para tener miedo. Mire, por eso es que hay que echar fuera el temor, hay que echar fuera el miedo, para poder estar por encima de esos poderes del enemigo. Amén. Entonces, mire, hay que andar como él anduvo. ¿Cómo andaba él? Andaba por encima de la adversidad, andaba por encima de sus enemigos. Mire pues, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 10. ¿Qué más permanece? Oiga esto. Recuérdese que estamos viendo lo que permanece, porque el sacerdocio de Melquisedec dice permanece para siempre. Entonces dice primera carta de Juan, capítulo 2, verso 10. El que ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está en tinieblas. Oiga eso, pero mire, no solo está, dice, está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces, sabe que me llamó mucho la atención la relación que hay, la relación directa que hay entre amar al hermano y poder permanecer en la luz. Amar al hermano y poder permanecer en la luz. Mire, uno de los escritos, o uno de los escritos más difíciles que hoy en la Biblia, y que es difícil, hermano, abordarlos porque, mire, es como agarrar una tuna, ¿va? Sí, hermano. Uno sabe que una vez que la peló, ya está rico lo que se va a comer. El asunto es mientras la va pelando, ¿ah? ¿Sí? Porque, hermano, agarra uno las cartas de Juan y Juan no anda
Así como hacen algunos para ponerle las vacunas a los niños, ¿verdad? Que le echan primero ahí anestesia local, ¿verdad? Y siéntelo ahí, y luego le ponemos el pinchazo. No, Juan no es así, sino que Juan agarra y todo, a ver, venga, traiga el brazo, ¡pah! Le mete la inyección. Hermano, ni tiempo de respirar uno. Dice uno, Dios mío, ¿ah? Santiago, igual. ¿Sabe qué ellos, hermano? Así nada más, venga para acá. Pedro, de Pedro no me extraña, porque Pedro se recuerda cómo era, ¿verdad? Pero hermano, Juan, el amoroso Juan, el discípulo amado, que se recostaba en el pecho del Señor, el discípulo que habla del amor y todo, pero hermano, hablando del amor, lo viene agarrando uno a coscorronazos. Mire, mucho amor, pero, ¿verdad? Entonces, mire, porque Él es el que dice esto. Dice, el que ama a su hermano, ese permanece en la luz. Y en él, dice, no hay causa de tropiezo. Pero el que no ama a su hermano, sino que por el contrario, lo aborrece. Mire qué terrible, porque dice ahí, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y eso es lo que me llama la atención. Mire, estar en tinieblas y andar en tinieblas no es lo mismo. Por ejemplo, yo estoy aquí y estoy en el templo. Pero andar en el templo, ¿qué es? Que yo me pasé por ahí, ¿va? Entonces dice él, primero está en tinieblas. No bastándole con eso de estar en tinieblas, se pasea, tiene el atrevimiento de andar en... Hermano, yo no sé si a usted le gusta caminar a oscuras. Usted en su cuarto, para ir a otro lugar, enciende la luz en la noche. ¿O prefiere irse así en tinieblas? Hermano, mire, esa experiencia es terrible. Pues a eso, mero. Peor si usted es de los que les gusta caminar descalzo en la noche y se da así en la patita de la cama, ¿verdad? Así con el dedo chiquito, y ahí se queda danzando toda la noche. ¿Sí o no? Entonces, mire el atrevimiento, porque dice, ya está en tinieblas, no le basta con eso, se pasea en medio de las tinieblas como si fuera el mediodía. ¿Qué más dice? No sabe a dónde va. Entonces, hermano, ¿qué caso tiene caminar en tinieblas? Porque mire, uno no puede decir, hacia allá voy, ¿verdad? Hacia acá está el... Mire, a mí me pasó varias veces, yo no sé si alguna vez le pasó a usted, pero hermano, llegaba de jugar así muy cansado y entonces en la noche, ¿verdad? Solo comía y me acostaba. Pero yo no sé, hermano, qué me pasaba en la noche, que de repente me despertaba y me asustaba, porque no estaba como me había quedado, ¿verdad? En mi almohada y ahí, no, sino que en la noche me había movido todo y de repente, hermano, abría así los ojos y yo veía así dónde estoy. Y tratando de ver, hermano, así en la penumbra. Y decía yo, ¿dónde estoy, hermano? Y tocaba y todo. Y va a tratar de ubicarme en la cama, hermano. Y bien, al fin decía yo, ya me ubiqué. Pero hermano, sentía como alivio. Ahora, el que anda en tinieblas, dice, se pasea por él, no sabe a dónde va. Entonces, ¿para qué se mueve? Lo que quiero que veas es esto. Que el que está en tinieblas cree que está bien. ¿Sí? El que aborrece a su hermano cree que está bien, cree que hay una justificación, cree que es lo correcto y se empieza a mover como si estuviera en medio de la luz. El problema es que dice, no sabe a dónde va, porque las tinieblas cegaron sus ojos. Y eso es lo tremendo, un ciego que cree que ve. Está paradójico, ¿va? Un ciego que cree que ve y por eso camina, va y viene, no sé si en el aire se detiene, pero hermano, sabe que tenemos que aprender entonces de ese pasaje tan duro, hermano, porque mire, yo pensé y dije, ¿será que me pensé así como en brincármelo? Porque es bien duro. ¿Usted ama a todos los hermanos? ¿Sí? ¿O más o menos? Porque miren, en la medida que uno los aborrece, en esa misma medida, uno se va metiendo en tinieblas. Ahora mire pues, amar al hermano
no es que usted vaya a agarrarlo a besos y abrazos, ¿sí? Simplemente es que usted ame al hermano. Amén. Que usted lo ve y no se le revuelve el estómago. Amén. Eso es amar al hermano. ¿Qué es aborrecer al hermano? Lo contrario, ¿ah? No lo puede ver, no puede hablar con él, no puede estar en el mismo lugar. Sí, voy a la coinonía, pero ¿va fulano? Así va a ir, entonces no voy. Va a estar ahí menganito. Sí, todo el día. ¿Por qué? Es que si no, no voy. Entonces hay problema. Estamos en tinieblas. Y el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que permanece para siempre. ¿En dónde permanece? Permanece en luz. ¿Quiere usted luz? ¿Quiere usted revelación? Porque mire, ese es el otro punto. Que la luz, ¿de qué nos habla? De la revelación. Mira, hay dos puntos que tenemos que ver ahí. Rápidamente, ahorita ya cerramos. Entonces, mire, permanecer en la luz. Eso habla de la revelación por un lado y habla de la visión. Entonces, mire, a José le revelaron a través de sueños lo que iba a suceder, ¿se recuerda? Entonces él tuvo varios sueños, se los contó a sus hermanos, por eso le cayó mal a sus hermanos y usted conoce la historia. Pero aparte de eso, él desarrolló una visión. Amén. Y en base a esa visión fue que él pudo permanecer firme. Amén. Llegaron las tentaciones, tuvo oportunidad de fallar, no cayó, sino que permaneció fiel. ¿Por qué? Porque él tenía la visión, hermano, acerca de la revelación. Por eso le dicen a Juan, mira, aquí está la revelación, ¿verdad? Esta es la revelación de qué, de lo que va a suceder. Entonces, en base a la revelación, nosotros tenemos que tener una visión de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar. Amén. Por eso es que, mire, ¿José logró permanecer? Sí, tuvo la visión para eso. Por eso es que llegado el momento, si usted se recuerda, cuando él le dice al faraón, mira faraón, aquí esto se resuelve de esta manera, búscate un buen administrador que haga esto, que haga esto, que haga esto. Entonces viene el faraón y le dice, ¿sabes qué? ¿Quién mejor que tú? Mire, ¿quién mejor que tú? Si a ti te dieron la revelación y te dieron la visión. Entonces aquí es donde viene el punto importante. Si a ti te dieron la revelación y te dieron la visión, entonces te vamos a dar la ejecución. ¿Quién mejor que tú para entender el plan de Dios? ¿Quién mejor que tú para sacarnos de esta crisis? Entonces muchas veces nosotros queremos que nos den la ejecución sin tener visión, sin tener revelación. Sabe que aún para un negocio uno tiene que pedirle al Señor la revelación, ¿verdad? Desarrollar esa visión y entonces la ejecución no va a ser problema. Dice el apóstol Germán, ¿verdad? Una visión grande y Dios va a enviar una provisión grande. Una visión pequeña y Dios va a enviar una provisión pequeña. Entonces una de las cosas que yo he visto, hermano, es precisamente que aquellos a los que Dios les ha dado, hermano, esa revelación, que desarrollan una visión, Dios les entrega la ejecución de un proyecto. Amén. Para tener éxito en la vida, eso aplica también. Mire cómo a José parecía que todo le salía mal, ¿verdad? Subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Llegado el momento, lo ponen arriba y entonces todo lo que él hizo acá, para él tuvo sentido. Llegar a la ejecución es lo que todos queremos, pero pídale a Dios revelación. Amén. Jóvenes, pidan revelación, pidan revelación. ¿Por qué? Porque con esa revelación va a venir después la visión. Y encaminados en esa visión, el proyecto que Dios les dé va a tener éxito. Amén. Y amén. Entonces, ¿por qué llegamos ahí? Porque es necesario que andemos como Él anduvo. Y Él anduvo también, ¿verdad? Lleno de luz. Yo soy la luz del mundo.
El que en mí anda, dice, no andará en tinieblas. Entonces, ¿sabe qué es lo que nos hace falta? Que si ya estamos en la luz, ahí está, Cristo es la luz. ¿Qué hay que pedir ahora? Revelación. Con revelación, ¿qué nos va a llegar? La visión. Y cuando tengamos la visión, entonces Dios nos va a entregar un proyecto. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que permanece para siempre, no es un sacerdocio temporal, no es un sacerdocio solo para esta época, sino que es un sacerdocio que se extiende también a los tiempos eternos. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, rogamos y suplicamos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, en el nombre de Jesús. Mira nuestra necesidad, Señor, de ti. Padre, te rogamos, queremos andar, Señor, así como anduvo tu Hijo. Queremos andar en este mundo, Señor, de una manera justa, digna, piadosa, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos que tengas misericordia, Señor, y que nos des, Señor, que nos des de tu revelación, que podamos permanecer en tu luz, que podamos permanecer firmes, Señor, en esa luz. Trae, Señor, tu revelación a cada uno. Te ruego, Padre bendito, para que aquellos, Señor, a los cuales te has revelado, tú, mi Dios, también pongas la visión. Dale la visión, Señor, basado, mi Dios, en tu revelación, y entrega tus proyectos, Señor, a cada uno. Sé que tienes, Señor, un proyecto para cada uno. Tienes un proyecto, Señor, que desarrollar en cada vida, en cada familia. Y en el nombre de Jesús te ruego, Padre, para que en cada familia, Señor, tu luz brille cada día más, Señor. Tu revelación, Señor, llegue en abundancia, Padre bendito. La visión, Señor, pueda expandirse. Y que cada proyecto, Señor, que tú has planeado, mi Dios, para cada familia y para cada uno de tus hijos, puedan desarrollarse, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, ten misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer en la luz, Señor. Enséñanos a amar, Señor, amarnos unos a otros, amarnos los unos a los otros de la manera que tú nos has amado, Señor. En el nombre de Jesús, amarnos, Señor, de una manera incondicional, sin buscar, mi Dios bendito, los defectos en otros, Señor, sino que aprendamos a ver a Cristo Jesús en cada uno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos todo, Señor. Te damos gracias en esta hora y te rogamos, Señor, que completes tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.